Tenemos entonces unos trabajadores expuestos, una población laboral activa de 3.882.901, ¿verdad? Con un número de accidentes de 350.000 aproximadamente, para los que lo veamos en cifras redondas. A partir del año 2010, 2011, 2012, hasta el 2013, el 14 y el 15, la proyección y el crecimiento que se tiene previsto de mantenerse las mismas condiciones de cuál pudiera ser el número de accidentados. Estas cifras fueron obtenidas de un extracto actuarial de la Asamblea Nacional, considerado para el año 2003, y cifra que se mantiene más o menos si las comparamos con la que vimos inicialmente, con lo que está previsto. Entonces vemos, ¿verdad?, que como se los digo a mis alumnos en las clases, que la higiene y salud ocupacional es considerado en este momento un problema de salud público. Y por considerarse un problema de salud público, pues amerita todos estos estudios que se han venido formulando. Como cifra importante, vamos a ver entonces cuáles son las partes del cuerpo que resultan mayormente lesionadas, y pudiéramos conversarlo también de cuál es la actividad que genera o produce o en la cual resultan mayor cantidad de accidentados. Vemos entonces, ¿verdad?, la cifra correspondiente a las diversas partes del cuerpo, cabeza, cuello, extremidades superiores, tronco, extremidades inferiores, lesiones generales y ubicaciones no específicas. Y vemos, aparte de lo que está marcado allí a colores dentro del cuadro, que la parte del cuerpo donde mayor daño sufren los trabajadores son las extremidades. Y lo más grave de todo esto que son las manos. Quiere decir esto, pues, que el 46% de los accidentados tienen problemas en sus manos, bajo el entendido, como todos nosotros lo conocemos, que las manos es la parte del cuerpo más sensible, más difícil de curar, con tratamientos más prolongados y que evidentemente pues requieren una mayor cantidad de terapia. Entonces nuestros trabajadores básicamente se están lesionando las manos. Esta es una fuente que es obtenida de la Dirección Epidemiológica e Investigación del INSACSEL para el año 2007 y son las fuentes oficiales que maneja el Estado venezolano y que manejamos nosotros en cuanto a lo que es la accidentalidad laboral. Ahora bien, visto todo esto, independientemente de la aplicación de diversos métodos, hay una responsabilidad del patrono, hay una responsabilidad del empleador y en la empleadora para de alguna u otra manera controlar o reducir estos riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Y para ello tenemos unas bases legales que es la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Trabajo, la LOT, la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente de Trabajo, la LOCSIMAT, y su reglamento, obviamente, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, la LOS, la Ley Penal del Ambiente en cuanto al medio ambiente de trabajo se refiere, la aplicación de toda la normativa COVENIN, las normas técnicas recientes, la NT 00108 y la NT 002-2008. La primera se refiere al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y la segunda a lo que es la Declaración de Enfermedades Ocupacionales. Y finalmente tenemos entonces la Guía Técnica de Prevención de delegados y delegadas de prevención. De esta manera nosotros hemos visto cuál es la jerarquía de las leyes que enuncian taxativamente cuáles son las responsabilidades que tiene el empleador o la empleadora en cuanto a materia de salud, seguridad y medio ambiente de trabajo. En cuanto básicamente a la responsabilidad patronal, tenemos entonces la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, pero nosotros en la tarde de hoy vamos a hablar de la LOCSIMAT y su aplicación, también la Ley del Seguro Social, el Código Civil y las convenciones colectivas de trabajo que obligan tanto al empleador o empleadora y al trabajador y a las trabajadoras en el cumplimiento de las cláusulas que allí se contemplan. Pero les decía entonces, vamos a ver exactamente o vamos a circunscribirnos a lo que es la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente de Trabajo. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad, les decía, ¿verdad? El término connota muchas cosas, pero nosotros lo vamos a ver bajo la aplicación jurídica del término.
La responsabilidad podemos decir entonces que es una capacidad que tiene todo sujeto activo de derecho para reconocer las consecuencias de un hecho realizado, que supuestamente ha debido realizar con libertad. Este es el concepto de la Real Academia Española. Y en cuanto a la responsabilidad jurídica, podemos decir que cuando un sujeto viola un deber de conducta que ha sido señalado previamente por la norma jurídica que procede del Estado y es de carácter coercitivo. Entonces vemos, ¿verdad?, que se da la responsabilidad cuando el sujeto, en este caso el empleador o empleadora, viola la norma y el Estado cuenta con recursos coercitivos para lograr el cumplimiento de ella. Ahora bien, nosotros tenemos en el momento de conocer la responsabilidad del empleador o de la empleadora en materia de seguridad y salud del trabajo, lo que es la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad solidaria. Entonces, el patrono, evidentemente, según la reglamentación legal, tiene tres tipos de responsabilidades: una responsabilidad objetiva, una responsabilidad subjetiva y una responsabilidad solidaria. Vamos a ver entonces la primera de ellas. El patrono siempre debe responder por cualquier infortunio de sus trabajadores, exista o no la culpa, o haya o no la negligencia, excepto si el infortunio o el evento se sucede por causa de fuerza mayor. La responsabilidad es supletoria a lo que diga el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en cuanto a las indemnizaciones que le corresponde al trabajador, y las indemnizaciones son las previstas en la Ley Orgánica del Trabajo. Quiere decir esto, para verlo muy sencillo: si, por ejemplo, en mi casa yo tengo un árbol en la calle, en la acera de mi casa, y ese árbol se cae y ocasiona un daño al tercero, la persona debe responder por los daños ocasionados. Entonces, siempre el patrono va a ser responsable de cualquier infortunio que se genere en ocasión del trabajo. Esa es la primera responsabilidad objetiva. Y esto surge, para hacer un poco de historia, a raíz del principio en los Estados Unidos, en la época de que se inicia la construcción de los trenes. El trabajador siempre tenía que demostrar que efectivamente había una responsabilidad del patrono, y posteriormente esto se revertía y algunos de ellos pues perdían su derecho. En virtud de esto, la Ley Orgánica del Trabajo prevé en su artículo 560 la responsabilidad objetiva que proviene del Código Civil. E igualmente el patrono siempre responde, ¿verdad? Y se da el caso, de la responsabilidad subjetiva cuando hay el hecho ilícito, que se demuestre que hubo la negligencia del patrono en el cumplimiento e inobservancia de las reglas, que es lo que llamamos el hecho ilícito, pero también el trabajador alega o le corresponde que le sea cancelado el daño moral, y el daño moral lo argumenta en función de la profesión y el desempeño de la actividad que ejecuta. La reparación del daño moral se extiende a todo infortunio de trabajo, aun cuando no existe el hecho ilícito del patrono. Quiere decir esto entonces que siempre que ocurra algún evento, algún accidente de trabajo, el patrono tiene responsabilidad en el hecho. Y la figura más importante, y la experiencia así nos indica en la jurisprudencia que existe sobre los casos laborales, es que la figura más importante de todo esto es el supervisor, quien es el que se encarga de velar que efectivamente el trabajador use de manera correcta y adecuada todos los equipos e implementos de trabajo. Existe también la responsabilidad solidaria, que muchas veces tratan de evadir algunos empleadores o empleadoras, que surge de una obligación que nace como consecuencia del incumplimiento de un tercero. Quiere decir esto que si en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, nosotros tenemos algún tipo de servicio contratado o algún tipo de empresa contratista o algún tipo de empleado por trabajo por tiempo trabajo temporal, o lo que vamos a llamar los ETT, también hay una responsabilidad del patrono. Entonces nosotros debemos velar que en el momento de esas contrataciones, estas empresas cumplan con toda esta normativa legal.
¿Qué reclamación puede intentar un trabajador ante una empresa o una organización? Primero, en el caso que sea accidente, que se le cancelen las indemnizaciones establecidas en la ley orgánica y su artículo 560 y siguiente, que se derivan de la responsabilidad objetiva del patrono. Entonces, de este principio, ¿verdad?, de la responsabilidad objetiva, que algo es así, para decirlo en un lenguaje más popular, que tú tienes razón pero vas preso. Esa es la responsabilidad objetiva, si la vamos a ver desde ese punto de vista. Y también solicita, en caso de accidente, que se paguen las indemnizaciones previstas en la LOCSIMAT en el artículo 130, que devienen del incumplimiento de esas disposiciones legales, que la vamos a conversar más adelante. Y también las indemnizaciones por los daños materiales y por los daños morales, que el trabajador siempre las va a reclamar, así sea en el caso de un evento pues, en donde no haya una responsabilidad directa del patrono en la ocurrencia del evento. Y llegamos entonces al instrumento de aplicación que regula en su mayoría todo lo que es la parte de la seguridad y salud laboral en Venezuela, y estamos hablando de la LOCSIMAT. La LOCSIMAT realmente surge o es aprobada en el año 1986, el 18 de julio, pero es reformulada el 26 de junio del año 2005, que es la que tenemos vigente. Entonces, la LOCSIMAT no es de hace 8 o 10 años, sino realmente que tiene, pues, un mayor tiempo de publicación. Tiene 136 artículos, se ampliaron sus objetivos, establece la obligación del patrono y las sanciones que se aplican en caso de incumplimiento. Como objetivo de la ley, tenemos entonces que establece las instituciones, normas y lineamientos, políticas y órganos que permiten garantizar a los trabajadores y trabajadoras las condiciones de seguridad y salud ocupacional. Regula los deberes y derechos de los trabajadores y de los empleadores y los enuncia taxativamente en el contenido de la ley. Y norma las prestaciones derivadas de la responsabilidad de los empleadores ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. Y lo hace a través de la formulación o la creación de un órgano de sistema, como un órgano rector designa al ministerio, a un ministerio con competencia en la materia de seguridad y salud laboral, que es el Ministerio del Trabajo, y a través del órgano de gestión, que es el Instituto Nacional de Prevención de Seguridad y Salud Laboral, y el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación del Trabajo, que es el INCRET. Y lo hace, la supervisión es ejercida a través de la Superintendencia de Seguridad Social y la Tesorería de Seguridad Social. La materia que regula la LOCSIMAT se refiere a la seguridad y salud, a los accidentes y enfermedades ocupacionales y la disposición y la utilización del trabajador del tiempo libre. Así, todos los trabajadores y trabajadoras, dependientes o no dependientes, cooperativistas y cuerpos de seguridad de Estado están enmarcados dentro de la LOCSIMAT. Quiere decir, en un principio, que todos los trabajadores, tanto de los diversos entes públicos y privados, están contemplados dentro de lo que prescribe la LOCSIMAT, excepto los miembros de la Fuerza Armada Nacional, dado el caso que para que ellos no aplica. Ahora bien, esta ley tiene algo muy importante y nos refiere a lo que es los tiempos de prescripción. Vamos a entender o vamos a ver, ¿verdad?, que el tiempo de prescripción es el lapso por el cual una persona, por no ejercer una acción, pierde el derecho para ejercerlo en un momento determinado. Entonces, la LOCSIMAT tiene en sus planteamientos que lleva 5 años la fecha a la cual el trabajador puede presentar ante la Tesorería de Seguridad Social que le cancelen sus derechos en el momento de ocurrencia del accidente, y eleva a 10 años el periodo de prescripción al término de la relación laboral. Quiere decir esto que si se determina en este lapso de tiempo que el trabajador resultó con una enfermedad ocupacional, en este periodo de tiempo todavía se da el caso que el trabajador ejerza
el derecho que por ley le corresponde y pueda presentar su reclamo por una enfermedad de carácter ocupacional. Y llegamos entonces a lo que son a la conformación de los comités de seguridad y salud laboral que está establecido en la LOCSIMAT y debe estar creado en cada una de las empresas de la siguiente manera: por cada 10 trabajadores, los trabajadores o trabajadoras tienen el derecho de nombrar un delegado. De 11 a 50, los trabajadores y trabajadoras tienen el derecho de nombrar 2 delegados de prevención. De 51 a 500, los trabajadores o trabajadoras tienen el derecho de nombrar 3 delegados y de 501 en adelante un delegado a partir de esta cifra. Veamos entonces que la conformación de los comités de seguridad y salud laboral en cuanto a los delegados y delegadas son los que los trabajadores, a través de un proceso de votación y de participación protagónica y secreta y establecido en la guía técnica de prevención, logran designar ante el empleador o empleadora a sus representantes. Pero hemos dicho que el Comité de Seguridad y Salud Laboral es un órgano paritario y efectivamente la misma cantidad de representantes debe tener el empleador o empleadora. Si estamos hablando de una empresa de 10 trabajadores, quiere decir que hay un delegado de prevención por esos 10 trabajadores y un representante por el patrono. Bajo el entendido, entonces, debemos tener presente que es un órgano paritario, un representante de los trabajadores y un representante de del empleador. Para el caso de los trabajadores, este designado se llamará delegado de prevención, no así el designado por el empleador, porque se supone que si el empleador o empleadora lo está nombrando, es una persona de su confianza. ¿Qué hace un comité de seguridad y salud laboral? Y a esto quería llegar. Nosotros vemos en este momento, y la experiencia sí nos indica que los comités de seguridad y salud laboral funcionan casi como un sindicato. Realmente no es así. Inclusive algunos logran que sus actividades se hagan, inclusive algunas veces choquen, y esto genera un problema de gobernabilidad en las empresas, porque muchas veces el sindicato tiene una posición y el comité de seguridad tiene otra. Debemos recordar que las decisiones que tomen los comités de seguridad y salud laboral son decisiones colegiadas. Un delegado de prevención no puede tomar una decisión en nombre del comité y sus actividades están ampliamente descritas en lo que es el articulado de la LOCSIMAT y en lo que es en el reglamento. Están muy enunciadas de una manera muy clara lo que son las actividades. El comité debe participar en la elaboración del programa de seguridad y salud en el trabajo y en lo que es la parte de recreación del trabajador, aprobar las políticas de higiene y seguridad y salud laboral de la empresa, y también contempla en cuanto a lo que son los trabajadores tiene responsabilidad también en cuanto a la participación de los trabajadores por tiempos determinados, los trabajadores de ETT, de contratistas, los intermediarios, que también podrán participar o designar su delegado. Entonces, quiero decir esto, que todos los trabajadores tienen el derecho de participar en los comités de seguridad y salud laboral. ¿Qué hace un delegado de prevención? Un delegado de prevención puede coordinar con el sindicato las acciones de seguridad y salud laboral. En momentos de las inspecciones pueden acompañar a los técnicos del INSACSEL o asistirlos a las diversas áreas de trabajo cuando se están realizando las inspecciones. Pueden solicitar cualquier información al patrono. Entonces vemos allí que el comité cuando vemos el término de seguridad y salud laboral, vemos lo amplio que es, y esto le da un radio de acción muy grande a los comités de seguridad y salud laboral. Vemos entonces que trabajan sobre las horas extras, sobre las vacaciones, el descanso de los trabajadores y en términos generales todo lo que esté asociado al bienestar o el desempeño laboral del trabajador dentro de la organización. E igualmente puede visitar los sitios de ocio, de descanso y de recreación para ver si el patrono está cumpliendo con la ley. Pueden comunicarse con los trabajadores durante la jornada y hay que darles permiso para que se lo hagan. Y en el caso que se dé después de hora de labor, se le debe reconocer el tiempo extraordinario. Todas sus actividades deben ser consideradas como parte de la jornada, incluyendo el tiempo de viaje, para las actividades cuando trate con reuniones con los sindicatos. Y lo importante de todo esto, que hay que tener presente, que hay una movilidad laboral hasta 6 meses después
que este delegado o delegada de prevención ha cumplido con su actividad o se le ha terminado su ejercicio en el cargo. Inamovilidad que también se presenta en el momento en que los trabajadores de manera conjunta manifiestan su intención de crear un comité de seguridad y salud laboral dentro de la organización. Los delegados duran 2 años en las funciones y pueden ser reelectos. El tiempo usado en su formación, en su capacitación, siempre debe ser en su jornada de trabajo y es a cargo de la empresa. Y la inamovilidad, como les decía anteriormente, se da desde el mismo momento en que todos los trabajadores manifiestan su intención o su voluntad de crear un comité de seguridad y salud laboral. Igualmente tienen derecho los trabajadores o trabajadoras para participar en este comité de seguridad laboral, y ya lo enunciamos, como son los contratistas y los intermediarios. Y lo otro bien importante, alineado a lo que se ha venido discutiendo o conversando en el transcurso de hoy, es que deben recibir la notificación de riesgo por puesto de trabajo. Entonces, esa notificación de riesgo debe ser el resultado de un análisis de riesgo por puesto de trabajo, que nos permita llevar de una manera fehaciente y de una manera muy clara lo que el trabajador está ejecutando en su lugar de trabajo. Podemos decir entonces que todos los trabajadores tienen derecho a ser notificados de los riesgos en el desempeño de su labor, a recibir formación, a recibir educación, a recibir capacitación en materia de seguridad laboral, porque recordemos también que esto lo regula un promedio de 16 horas trimestrales por trabajador, a recibir y a ser dotado de equipos adecuados de protección personal, a ser reubicado a otro puesto por razones de salud. Y me parece que bajo este punto de vista nosotros, si tenemos a un trabajador que la actividad, el desempeño, le está ocasionando algún tipo de lesión, es obligación del empleador o empleadora reubicar a ese trabajador en otro puesto de trabajo, a ser protegido del despido, a libre acceso a toda información sobre su persona, cuando es el caso de los exámenes médicos pre- y postvacacional o los exámenes preempleo, e igualmente a rehusarse a efectuar trabajo evidentemente que pongan en riesgo su salud. El trabajador también tiene el derecho de denunciar ante la Tesorería de Seguridad de Salud Laboral el incumplimiento de los registros y cotizaciones de la empresa, puede participar directamente en los comités y participar activamente en los programas del uso de tiempo libre de trabajo y a recibir formación dentro de la jornada de trabajo en materia de seguridad laboral. Entonces nosotros vemos también a veces que el empleador o empleadora dicta el adiestramiento a los trabajadores después que concluyen su jornada de trabajo o pretenden que el trabajador asista para el caso que descanse sábado y domingo a cursos de formación en materia de seguridad laboral. Entonces la ley lo prescribe de manera muy clara. Dentro de los deberes que tienen el patrono en cuanto a en materia de seguridad y salud laboral, él tiene que consultar a los trabajadores antes de realizar cambios en la organización de trabajo, porque efectivamente vamos a afectar al trabajador. Participar al trabajador de las condiciones riesgosas para el momento en que ingresa a su actividad, eventos que por regla general se hace en las organizaciones de recursos humanos o de talento humano, al momento en que el hombre está ingresando o la mujer, es la obligación del empleador o empleadora entregarle su notificación de riesgo. Y en la mayoría de los casos, las personas que desempeñan esta actividad son egresados o son profesionales del área de relaciones industriales. Hay que capacitar a los trabajadores en prevención de accidentes y de las enfermedades que puedan presentarse dentro de la ejecución de su actividad. Igualmente, el empleado tiene que abstenerse de realizar conductas ofensivas o intimidatorias que perjudiquen psicológica o moralmente a los trabajadores. Vi que una de las ponencias que se conversó en el transcurso de hoy hablaba del mobbing, del acoso moral, y evitar violencia psicológica o no proveer ocupación razonable de acuerdo a las capacidades del trabajador y evitar sanciones y críticas sistemáticas del trabajador a su jornada, lo que te ejecuta dentro de él. Entonces vemos que contempla allí la LOCSIMA todo lo que es lo relacionado al acoso moral
y la prohibición explícita de la ley de esta práctica dentro de del área de trabajo. Igualmente también es responsabilidad del empleador abstenerse de toda discriminación contra cualquier persona para ocupar un cargo fundamentado en su ideología o en su raza o en su creencia. Respetar la libertad de expresión de los trabajadores y de las trabajadoras, abstenerse de despedir o sancionar al trabajador por reclamar su derecho y responsabilizarse por los daños morales de la conducta del empleador. O sea, el empleador es responsable del trato que le dé a sus trabajadores, no solamente él, sino la persona que los representan o los supervisores. Igualmente el empleador tiene que cumplir, ¿verdad?, con todas las obligaciones y erogaciones que sean ocasionadas resultado de un accidente laboral, y son solidarios, responsables con las empresas de trabajadores temporales, contratistas o intermediarios, y tienen que adecuarse los métodos de trabajo a las características psicológicas, cognitivas, culturales y antropométricas de los trabajadores. Entonces, aquí estamos haciendo referencia a lo que son a los estudios de ergonomía por puestos de trabajo que tienen que estar contemplados en el programa de seguridad y salud en el trabajo, porque la ley explícitamente así lo dice, sobre la obligación del empleador o empleadora en que todas las condiciones de trabajo deben ser adecuadas al individuo. Veamos entonces cuándo se da el accidente de trabajo. El accidente de trabajo se da, ¿verdad?, por el esfuerzo súbito o un esfuerzo agudo o la diversa exposición que pueda tener un trabajador a los diversos agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales o similares o condiciones meteorológicas. Y vemos también que no solamente es accidente laboral el que ocurre en el puesto de trabajo, sino durante el trayecto. Son normalmente dos términos que se utilizan entonces, in situ o en el trayecto. Hablamos entonces que si un trabajador se va desplazando hacia su área de trabajo en el momento que sale de su residencia y le ocurre un accidente o cualquier tipo de hecho asociado a ese traslado, se interpreta o se entiende que el mismo es un accidente laboral y el empleador o empleadora está en la obligación de notificar ese accidente al INSACSEL. Vemos entonces, ¿verdad?, que la LOCSIMAC contempla en cuanto a las enfermedades ocupacionales y dice que éstas se corresponden a las ocasionadas por agentes físicos a condiciones disergonómicas o bien también a condiciones meteorológicas y a factores psicológicos que desencadenen o generen algún daño permanente o temporal en los trastornos funcionales, enzimáticos o del equilibrio mental o trastornos psicológicos al trabajador. Y evidentemente entonces en el momento en que ocurre un accidente laboral, según el artículo 53 de la LOCSIMAC, el empleador o empleadora tiene la obligación de notificarlo. Para ello, la LOCSIMAC contempla que son 24 horas para que lo notifique. Sin embargo, en el reglamento se habla de 60 minutos que hay que hacerlo vía online, por teléfono, o bien pudiera hacerlo también por vía telefónica. Normalmente se acostumbra a hacerlo accediendo a la página del INSACSEL y haciendo la notificación de accidente. Pero no solamente trae la LOCSIMAC que el accidente lo pueda notificar el empleador o empleadora, sino que también lo puede hacer el trabajador o su familia, los representantes del sindicato o el Comité de Seguridad y Salud Laboral pueden acceder a la página y notificarlo. Esto, por supuesto, trae como consecuencia que si el accidente es notificado por otra persona que no sea el empleador o empleadora, en el momento en que ocurra cualquier tipo de situación posterior al accidente, puede haber responsabilidad por parte del empleador o empleadora por no cumplir con la notificación del accidente dentro de los lapsos previstos por la ley. Y también prevé la LOCSIMAC lo que son las indemnizaciones por los diversos tipos de discapacidad. Tenemos entonces que por discapacidad temporal, por discapacidad parcial permanente,
por discapacidad total permanente y por discapacidad absoluta, y también contempla la gran discapacidad, que cuando la persona no puede desempeñarse en ningún otro tipo de actividad o requiere el apoyo o el ayuda de terceros para ejercer las actividades mínimas como individuo. Y por supuesto las fatalidades. Y contempla también sanciones por infracción, y vamos a ver, a enunciar cada una de ellas. Cuando son leves, son 25 unidades tributarias por la cantidad de los trabajadores expuestos al riesgo. Quiere decir esto, que si en una organización que tiene 1000 trabajadores cometen una infracción leve, multiplicamos 25 unidades tributarias por los 1000 trabajadores. No quiere decir esto que sea el área o departamento como algunas veces consideran algunas de las empresas. Es por la totalidad de los trabajadores expuestos al riesgo, cuando es una infracción muy grave de 75 a 25 unidades tributarias, y por infracciones muy graves 100 unidades tributarias, y para el caso que sea repetitivo, en este incumplimiento sería el doble, pero también se puede dictar la suspensión total o parcial de la actividad del empleador o empleadora, o indiscutiblemente de la actividad que ejecuta esa empresa. Y esta ley trae una particularidad que es bien importante que la tengamos presente, que hay una responsabilidad administrativa, hay una responsabilidad civil y hay responsabilidades penales por parte del empleador o empleadora. Entonces, para el caso de la responsabilidad administrativa ya lo estábamos viendo, que es en función de unidades tributarias de 25 a 100, pero para el caso de responsabilidades civiles y penales se establecen penas privativas de libertad. Para el caso de muerte del trabajador son de 10 a 8 años, para el caso de que se compruebe la responsabilidad, de 5 u 8 años para los casos de discapacidades, y de esta manera se va disminuyendo la cantidad que le correspondería de responsabilidad penal al empleador o empleadora en función del tipo de discapacidad del trabajador. Pero allí dice, ¿verdad?, que evidentemente son delitos de acción pública. Quiere decir esto que no necesariamente el trabajador tiene que ir a denunciar ante el INSACSEL o ante las autoridades que ha padecido de un accidente laboral. Basta con la información que pueda tener el INSACSEL por cualquier medio de comunicación o por cualquier información adicional, y de esta manera inicia el proceso de averiguación para determinar las responsabilidades del patrono. Y entonces estamos viendo, ¿verdad?, que los tiempos de prescripción para cada uno de estos hechos relacionados con el incumplimiento del patrono, para el caso de responsabilidad penal, pues evidentemente que las penas son bastante considerables. Finalmente, es importante que veamos algunos aspectos en cuanto al cumplimiento de la LOXIMAT. Hay que auditar las condiciones y medio ambiente del trabajo en nuestras empresas. O sea, nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades en el área de materia de higiene y seguridad ocupacional. Las empresas tienen que contar obligatoriamente con un especialista en materia de higiene y seguridad laboral. Tiene que haber una gerencia especializada, por eso es la importancia, ¿verdad?, que sobre todo el área de talento humano, de recursos humanos, conozca cuáles son las responsabilidades que debe tener el empleador, porque al fin y al cabo, en muchos de los casos son representantes del patrono. Hay que crear una cultura de seguridad, hay que crear una cultura preventiva en los trabajadores, y esto se logra a través de la formación permanente y de acuerdo, pues, en los lapsos establecidos, de acuerdo a la reglamentación. Debemos velar, porque es uno de los aspectos que inicialmente son objeto de inspección por parte del INSACSEL, cumplir con lo que establece la ley orgánica en cuanto al tiempo extraordinario y el disfrute de las vacaciones, pues estas son de carácter obligatorio. Entonces nosotros ya veíamos, ¿verdad?, cómo va declinando la ejecución, la actividad laboral del trabajador en la medida en que va transcurriendo el tiempo. Y la obligatoriedad del empleador o empleadora de hacer los exámenes médicos pre- y post-vacacional y los estudios epidemiológicos para determinar efectivamente cuáles son las diversas causas que están generando morbilidad en los trabajadores. Y
También la notificación de riesgo por puestos de trabajo, que es una de las primeras actividades que tiene que cumplir el empleador al momento en que el trabajador ingresa. Entonces, tenemos 3 cosas bien importantes dentro de la empresa para evitar ser sancionados. Primero, la notificación de riesgos por puestos de trabajo, el cumplimiento del programa de seguridad y salud en el trabajo, y tercero, la conformación de los comités de seguridad y salud laboral. El incumplimiento de algunos de estos 3 aspectos que he enunciado constituyen una falta grave en el cumplimiento de la LOCSIMAT. E igualmente también hay que darle instrucción inicial y periódica a los trabajadores. Eso debe quedar constancia y por escrito, en donde el trabajador firme y coloque su impresión dígito pulgar. De manera que nos quede evidencia que nosotros estamos formando o notificando al trabajador de manera permanente de los riesgos a los cuales está expuesto. Hay que tomar provisión en materia de seguridad laboral y la disposición de los recursos que vamos a tener, atención primaria, según esté establecido, y la cantidad de trabajadores que existan o que tenga la empresa, la obligación de notificar los accidentes laborales dentro de los lapsos prescritos y establecidos por la ley, y otro bien importante, que toda empresa o organización debe tener un programa de seguridad y salud en el trabajo según lo enuncia taxativamente el reglamento parcial de la LOCSIMAT y la creación de los comités de seguridad y salud en el trabajo. Entonces nosotros vemos que evidentemente el cumplimiento de toda esta normativa legal va en el buen funcionamiento de la empresa y la salud de los trabajadores y constituye un elemento de participación del empleador o empleador en la seguridad y salud laboral, y adicionalmente a esto estamos viendo los tipos de responsabilidades, tanto civiles, penales y administrativas, que significa el incumplimiento de la ley. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Garrido. Iniciamos el ciclo de preguntas. Las chicas de protocolo tienen, como ya saben, los micrófonos para alguien que quiera hacer una pregunta. Buenas tardes. Con respecto a la notificación de riesgo, ¿no? En el momento en que el empleado llega a la empresa, se distribuye un caso, un ejemplo, entre el comité y se distribuye entre la gerencia de CHA. Llega un momento en que hay un accidente, la persona tenía que tener colocado un arnés, no lo tenía, cae, muere la persona, se encuentra presente tanto la persona del comité de seguridad y tanto la persona de gerencia de CHA. ¿A quién se responsabiliza en ese caso legalmente? Sí, mira, me está formulando varias preguntas, ¿no? Primero es, la notificación de riesgo. La notificación de riesgo es el resultado de un análisis de la actividad que ejecuta el hombre, del cual se levanta un ART, o vamos a llamarlo un estudio, que se plasma posteriormente en una descripción de puesto, en el cual me indica los riesgos que involucra el desempeño de esa actividad. ¿Correcto? Y esa es la obligación inicial que tenemos nosotros para notificar el accidente. Tenemos 60 minutos, 1 hora para hacerlo, 24 ante el INSACSEL, ante el Ministerio del Trabajo, 4 días y 32 horas ante el Seguro Social. Esa es como organización, como empleador, nosotros estamos cumpliendo con esa responsabilidad. Otro determina la investigación de accidente. También obliga la ley que el empleador o empleadora tiene que hacer una investigación de accidente, determinar las causas que generaron el mismo. Pero si el accidente es tan grave o que genera una fatalidad, el INSACSEL va a ir a la empresa, va a iniciar una investigación con sus propios recursos. Va a determinar si el empleador o empleadora cumplió con todo lo exigido por la ley y de allí se determinarán las responsabilidades en función a si hubo negligencia por parte del empleador o parte de la empleadora, y eso se traduce en las indemnizaciones que por ley le corresponde. Quiere decir entonces que el empleador o empleadora tiene que responder objetivamente, tiene que responder
tiene también una responsabilidad objetiva y tiene también el daño moral. Entonces vemos que las sanciones, las cifras son bastante considerables porque se está considerando también el daño moral. Entonces, evidentemente, para cerrar tu pregunta, estamos hablando de dos cosas. Una, la notificación del accidente y otra, la investigación y la determinación de las responsabilidades donde se involucra el Estado, porque estamos hablando de hechos de acción pública, como ya te lo enunciaba. Buenas tardes. Mi pregunta va referida a lo siguiente. Suponiendo que una persona, un trabajador, tenga un accidente laboral dentro de las instalaciones de la organización y la organización como beneficio le provee de un seguro que tiene un límite, ¿ok? En el caso de que la gravedad de este accidente, digamos, se tome todo el límite de ese seguro, ¿cómo debe responder la empresa ante esta situación? Vamos a aclarar dos cosas. Uno son los que normalmente nosotros conocemos como los HCM, ¿sí? Que es muy diferente a la responsabilidad que puede haber por de alguna u otra manera brindarle al trabajador la atención médica que requiera. Pero evidentemente que en el momento que ocurre un accidente la empresa interviene y responde ante el daño que se le ocasionó a la salud del trabajador. Y en algunos de estos casos, ¿verdad?, existen las pólizas de responsabilidad patronal, que es donde el empleador o la empleadora logra costear los gastos que genera estos accidentes, pero eso no le corresponde a la póliza de HCM. Eso sí tienen que tenerlo presente, que muchas veces un trabajador se accidenta, lo llevan a la póliza de HCM, resulta que el trabajador gastó los 20 millones, después le dio otra enfermedad no asociada al área laboral y ya consumió lo que le correspondía por su póliza de hospitalización.